te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia, muy buenos días, bienvenidos a una nueva vitamina T, vitamina para nuestra vida espiritual. Hoy con el tema, las dos oraciones. Yo los invito a que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Lucas capítulo 18 y leamos del verso del 9 al 14. Este es un pasaje bastante conocido por nosotros que en varias oportunidades hemos leído. Dice así: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposo, pecador, adúltero. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Este pasaje que acabamos de leer se encuentra en medio de una serie de enseñanzas por parte de Jesús. Este pasaje está precedido por otra parábola, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y después de esta parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, encontramos la historia de la bendición de los niños y la historia del joven rico. Todo esto nos lleva, o lo interesante es que precisamente esta parábola está en medio de estas enseñanzas, y es que el motivo principal no es solamente darnos a conocer la importancia de la oración, sino entender cómo debe ser nuestra actitud delante de la presencia del Señor y entender lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo. En esta parábola se presentan a dos hombres con dos oraciones diferentes y por lo tanto con dos oraciones o con dos resultados distintos. Vamos a ver al fariseo. Recordemos que para aquella época los fariseos era el modelo religioso. Ellos trataban de guardar la Torá, de cumplir los mandamientos, y podríamos decir que ellos trataban de agradar a Dios. El fariseo entonces entra al templo y en una actitud o en su posición estando de pie comienza a orar. Aquí hay algo muy importante que quiero aclarar con respecto a la oración. No se trata tanto de nuestra posición física, podemos estar arrollados, de pie, sentados. Eso no es lo que le interesa al Señor. Lo que a Él le importa es la actitud de nuestro corazón. Cómo nosotros nos presentamos delante de Él, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo fue la oración de este hombre? Este hombre hizo una oración bastante peculiar, una oración donde se trató de sí mismo. No fue una oración donde quiso agradecerle al Señor, donde quiso pedirle algo. Fue una oración enfocada en sí mismo. Si nosotros vemos, él utiliza la primera persona en varias oportunidades. Él dice así: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposo, pecador, adúltero. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Si vemos, es una oración que está basada en lo que él hace. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vemos en este tipo de oración una actitud de egocentrismo, una actitud de soberbia, una actitud de orgullo. Y ese
es algo que nosotros tenemos que evitar. Posiblemente en algunas oportunidades quizás nosotros hemos entrado a la presencia de Dios a ir a orar basándonos en lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestra iglesia, lo que nosotros hemos hecho como cristianos. Pero eso no es lo que le interesa a Dios. Dios, como ya lo mencioné, lo que le importa es la actitud de nuestro corazón. Y si nosotros quizás vamos a compararnos, tenemos que compararnos con Jesucristo, que es ese estándar. Y al compararnos entonces nosotros con Jesucristo, vamos a ver que nuestro pecado es obvio y que nuestro orgullo está a la vista. A la luz de esta parábola quedan expuestas dos pecados que nosotros tenemos que evitar, que es la falsa actitud de superioridad espiritual y el olvido de nuestra propia condición como pecadores. Nosotros tenemos que tener una actitud de humildad. Ahora veamos al cobrador de impuestos. Para aquella época, estas personas eran las encargadas de, valga la redundancia, cobrar los impuestos a los judíos. Eran personas que eran consideradas traidoras, que eran consideradas que eran ávaros, personas que se aprovechaban de su posición para enriquecerse a sí mismo. Eran personas que exigían más de lo que los romanos pedían a los judíos. Y nosotros en el capítulo 19 encontramos la historia de Zaqueo, que precisamente él llegó a enriquecerse a punta de cobrar más de lo que debía al pueblo judío. Pero vemos entonces en la actitud de este hombre en su oración. Vemos aquí a un hombre que tiene una necesidad. Vemos aquí un hombre que tiene un vacío en su corazón, que por más riquezas que él tuviese, no llenaba. Vemos a un hombre que tiene esa necesidad y esa hambre por buscar el perdón de Dios, por sentir refugio en aquel que solamente puede darnos esa tranquilidad y esa paz que es el Señor. La oración que este cobrador de impuestos hace es una oración increíble. Es una oración corta, pero una oración que tiene mucho contenido. Y es que recordemos que el secreto de la oración no radica en la postura física ni radica en la palabrería que salga de nuestras bocas, sino que radica en una oración sincera, palabras sinceras que salgan desde lo más profundo de nuestro corazón y que sean de un corazón totalmente humilde, de un corazón con ese arrepentimiento genuino. Y eso es precisamente la oración que hizo este hombre. Vemos en el versículo 13, en la parte C que dice, sino que golpeó su pecho en señal de dolor. Herir el pecho es un gesto que no era muy común para las personas o para los hombres de esta zona. Y es algo para expresar esa angustia extrema. Este hombre, este cobrador de impuestos, fue al templo a orar, reconociendo su condición de pecador y buscando saciar, buscando recibir esa liberación. ¿Cuál es el resultado entonces que nosotros tenemos de la oración? Lo vemos en el versículo 14. Les dijo Jesús, fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. La esencia de este pasaje es enseñarnos lo importante de ir a la presencia del Señor con humildad, reconociendo nuestra condición de pecador. Y esto me recuerda el hecho o lo que dice 1 Juan 1:9, pues que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Dios espera que cada vez que nosotros vayamos a su presencia, nosotros entremos con esa necesidad de reconocer que lo necesitamos a Él, con esa condición de arrepentirnos, porque todos los días nosotros nos equivocamos, todos los días nosotros tenemos actitudes, tenemos comportamientos, salen palabras ofensivas de nuestra boca que necesitamos reconocer esa maldad que todavía hay en nosotros. Por eso nosotros necesitamos comprender que no se trata ni en qué posición nosotros estemos dentro de nuestra familia iglesia, que seamos servidores, que seamos pastores, que seamos aquellos que compartamos la palabra, que tengamos cuidado de no caer en ese orgullo espiritual como lo tuvo este fariseo, y que al contrario siempre tengamos una actitud de humildad como el cobrador de impuestos, que él sabía que había algo mal, pero él acudió al único que podía salvarlo, al único que podía darle la tranquilidad que su alma necesitaba. Ver en esta oración como el tipo de oración que Dios espera de nosotros es también entender precisamente ese regalo de la salvación, de que fue por Jesucristo que nosotros hemos sido justificados, que gracias a lo que Él hizo en la cruz, hoy tú y yo tenemos perdón y podemos estar tranquilos de que si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. Familia, hagamos una oración. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Dios amado, porque en tus escrituras, Señor, nosotros encontramos todo aquello que necesitamos para ser esos cristianos, para ser esos seguidores, que tengan un corazón conforme al tuyo, papá. Hoy te pedimos, Padre de los cielos, que seas tú, Señor, guiándonos y que siempre que nosotros estemos aquí delante de tu presencia, reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos, Señor, la necesidad inmensa que tenemos de ti, de que tú vengas, Señor, y hagas tu obra sanadora, tu obra limpiadora sobre nosotros, y que todo ese conocimiento que nosotros tenemos de quién eres tú, de lo que están tus palabras, Señor, nosotros lo hagamos vivos, que no nos quedemos simplemente en ese conocimiento, sino que vivamos a la luz de tu palabra, a la luz de tu revelación. Te alabamos, te bendecimos y nos quedamos en tu dulce presencia. Amén, amén y amén. Familia, Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com